caso vamos a hablar sobre un motor realmente muy interesante. Es una moto absolutamente líder en venta de un segmento, y es justamente la moto que tiene el motor más diferente a todo lo que podemos llegar a encontrar. Esta moto es la BMW GS 1200. Ese motor ha tenido grandes evoluciones y tiene virtudes realmente muy interesantes y también algunas desventajas, lógicamente, como todo. ¿Cuáles son las grandes virtudes de este motor boxer? Bueno, una de las virtudes máximas, y es básicamente la base por la que se desarrolló este motor, fue el bajo centro de gravedad que genera justamente la moto. ¿Y por qué? Porque nosotros no es lo mismo tener una persona de 70 kilos arriba de una moto de 130 kilos que usar una moto que pesa 200 kilos. Nos va a parecer muchísimo más maniobrable, y de hecho es más maniobrable, cuando en realidad el peso es exactamente el mismo. ¿Y por qué? Porque una persona va a elevar el centro de gravedad, o sea, el centro de gravedad es justamente la distribución de la masa, si está más arriba o más abajo. Si hay mucho peso arriba, se dice que el centro de gravedad es alto. Si hay mucho peso abajo, es bajo. ¿Y cómo influye eso? Si nosotros nos inclinamos la moto y el peso de gravedad está muy arriba, hace con el mismo peso una palanca mucho más grande para tirar la moto al piso. Incluso cuando nosotros estamos maniobrando, si esa palanca genera un bamboleo, obviamente, mientras más arriba está, la moto es más inestable. ¿Qué pasa con este motor, y sobre todo con un motor de semejante cilindrada? En vez de tener los cilindros para arriba, lo que hace que tengamos los cilindros, tapa de cilindro, y ahí adentro, bueno, están los pistones, válvulas y demás, bujías y todo mucho más arriba, que si nosotros tenemos un motor como es el Boxer, que tiene los cilindros para los costados. En este caso son 2 cilindros, pero para los costados. Entonces, nosotros tenemos un motor que tiene esta altura, cuando un 1200 de 2 cilindros en paralelo, como la GS 800 por ejemplo, tendría un motor de esta altura. Y ese motor con un obviamente centro de gravedad muchísimo más alto, hace que la moto sea mucho más inestable. Es por eso también que es tan particular justamente la sensación que da esa moto una vez que está en marcha, o cuando está parada es una moto pesada, pero una vez que está en marcha nosotros la movemos con muchísima dosibilidad, y justamente es gracias al centro de gravedad que se ha logrado bajar tanto por este motor. Otra de las grandes virtudes que tiene es la mejor capacidad de refrigerarse. Si bien ahora se refrigera por aire y por líquido, en sus primeros modelos se refrigeraba solamente por aire, y al estar los cilindros independientes y ser uno para un lado y el otro para el otro, ¿qué pasa? Se refrigera mucho mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los motores en B, vos tenés en una moto chopper o en una, para ir al mismo segmento, una Bistrom, tenés un cilindro adelante, el otro cilindro atrás. Todo el calor que viene del cilindro de adelante se le va al de atrás. Entonces el cilindro de adelante va a trabajar más frío que el de atrás. Esto está totalmente resuelto de tal manera que los dos están independientes uno del otro, ninguno recibe más calor ni menos. Más allá que la Bistrom no es un motor refrigerado por aire, está refrigerado por líquido, también hay una incidencia obviamente de temperatura mayor, a pesar de estar refrigerado por líquido, porque sigue sin ser exactamente lo mismo que el cilindro trasero esté mucho más expuesto al calor que el de adelante. Si bien se puede emparejar mucho más, sigue habiendo una diferencia, que por supuesto era muchísimo más grande. Las chopper más viejas refrigeradas por aire, que directamente el cilindro de atrás lo único que recibía era aire caliente. Bien, otra de las grandísimas virtudes que tiene este motor es que los pistones funcionan de esta manera. Entonces la energía que genera de inercia y de explosión, y todas las energías que se generan adentro del motor,
están totalmente compensadas porque, en física se dice que a toda acción se contrapone una reacción con la misma energía en sentido opuesto. Y justamente la acción que genera este motor genera una reacción que es la vibración, el impulso que hay que compensar, y está generado porque tenemos del otro lado un clon que hace exactamente el mismo trabajo en sentido opuesto. Es en el único tipo de motor que se puede lograr esto. Es otra grandísima virtud que tiene este motor. Después, con respecto al peso también, justamente esa energía que no tenemos que compensar con contrapesos, hace que el motor sea más liviano. Después, por otro lado, el sonido que hace ese motor es muy lindo y es muy parejo y es muy suave, pero eso responde a que justamente como funcionan de esa manera es lo mismo que el motor, por ejemplo, que utiliza Benelli, que es un motor muy parecido, que es un sonido muy parecido. ¿Y por qué? Porque los pistones de Benelli, en vez de subir uno y después el otro, como hace por ejemplo el de la MT-03, suben juntos y bajan juntos. Lo mismo que en el boxer, que suben hacia sus extremos, están subiendo hacia el punto muerto superior y bajan juntos. Entonces, ¿eso qué provoca? Que tengamos, en un momento había hecho un gráfico, bueno, acá hay algunos coeficientes que no van a tener que tener en cuenta, pero bueno, se genera una explosión, escape, siendo explosión del cilindro 1, explosión del cilindro 2, pero esto es totalmente uniforme. En el caso de que tengamos un pistón que sube y el otro que baja, y van en sentido opuesto, que eso también genera una mejor manera de contrarrestar las energías y vibra menos que el motor de Benelli, que necesita un contrapeso muy grande para que no vibre, porque en vez de ir en sentido opuesto van los dos juntos, que es muchísimo más difícil de compensar, que van los dos juntos y vienen los dos juntos. Pero bueno, en el motor que un pistón va y el otro viene, se genera explosión, escape, entonces el sonido es más como una MT-03, una Ninja 250, o cualquier Ninja de 2 cilindros, etcétera, etcétera. La gran mayoría de los motores de 2 cilindros funcionan así. Y son muy pocos los de 2 cilindros que funcionan así tan parejo, y en ese caso el del boxer, el de los Benelli, que hacen un ruido muy similar si nosotros lo escuchamos. Es por eso que el GS1200 hace un sonido que no parece de 2 cilindros, pero no es por la cilindrada, es por justamente este sistema. Así que bueno, esto es algo muy, muy fabuloso. Algo nuevo que se ha incorporado, que después vamos a hablar y que es súper interesante, es el sistema Shift Cam, que ya que estamos lo vamos a tocar muy brevemente porque se habla mucho y es un sistema que por ahí es difícil encontrar alguien que te lo explique claramente para entender si uno no está metido en el tema de la mecánica o de la ingeniería. Lo que hace es cambiar la apertura y la permanencia de las válvulas de admisión. Lo que quiere decir eso es que, ¿qué pasa? Cuando el motor regula, necesita una apertura mucho menor y una permanencia menor de las válvulas de escape. ¿Por qué? De las válvulas de admisión, perdón. ¿Por qué? Para que se genere una sincronía que permita que el motor vibre poco y consuma poco combustible. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos un motor que vibre poco, consuma poco combustible, cuando levanta vueltas con ese árbol de leva, la válvula de admisión, no va a tener rendimiento. Ahora, si nosotros hacemos que el motor tenga un árbol de leva que genere más apertura y más permanencia en la válvula de admisión, a altas revoluciones va a andar bien, pero a bajas revoluciones va a andar mal. Por eso es que cuando nosotros vemos un auto de picada o de TC 2000, qué sé yo, cuando está regulan a 2500 vueltas y está regulando mal, y cuando aceleran levanta muchas más revoluciones, mejora la potencia y demás. Pero claro, a ellos no les interesa ni que no vibre el motor ni que regule muy bajo. Pero a nosotros sí nos interesan este tipo de motos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con una moto mansa o una moto muy rabiosa.
Lo que hace este sistema tiene un árbol de levas que tiene una leva, o sea, tiene dos válvulas, ¿no? Tiene dos levas que hace que tienen una permanencia y una apertura limitada, especial para las bajas revoluciones. Y cuando el motor levanta revoluciones, automáticamente tiene un sistema que corre el árbol de leva y empiezan a actuar unas levas que tienen una apertura mayor, una permanencia mayor de las válvulas abiertas, de admisión siempre, que hacen que funcione muy bien a altas revoluciones. Entonces, ¿qué pasa? El motor tiene muy buen desempeño a altas revoluciones, muy buen desempeño a bajas revoluciones. Estos son los modelos más nuevos de la GS 1200 que tienen el sistema Shift Cam. Es realmente algo sumamente interesante. Hay muchos sistemas diferentes y nosotros en otros videos los hemos ido explicando. Ducati tiene un sistema bastante diferente, pero que al principio es el mismo, pero que no tiene ese cambio de leva, sino que cambia la apertura, es diferente. Es diferente. Y el más óptimo es el Multi-Air que utiliza Alfa Romeo, que si bien se utilizan en autos, es el mejor sistema. También hay un video que hablo sobre eso, que es hiper interesante porque cambia minuto a minuto y realmente le da la apertura y la permanencia que necesita en ese preciso instante, porque actúa sobre un botador que es hidráulico, pero que cambia o sea, lo que envía, que abra la válvula es hidráulico, y como varía la necesidad, abre todo lo que quiere y la mantiene lo que quiere, segundo a segundo, milimétricamente. Entonces no es un árbol de leva bueno para arriba, uno bueno para abajo, sino que va variando permanentemente. Ese es un sistema súper magnífico, pero que bueno, también ocupa un espacio más grande, que si nosotros se lo queremos adoptar, y como va justamente en los árboles de leva, que es en las tapas de cilindro, si se lo queremos adoptar a la BMW GS 1200, que ya es demasiado ancha, sería muy complicado. Entonces el sistema que utilizó BMW y funciona muy bien es es muy novedoso y es un sistema raro, pero realmente funciona muy bien. Es nuevo, vamos a ver qué pasa con el tiempo, pero bueno, no deja de ser BMW y hay ingenieros que han hecho millones de pruebas antes de lanzarlo, por supuesto. Y como lo malo justamente de ese motor es eso, que está muy expuesto ni más ni menos que los cilindros, la tapa de cilindro, la tapa de válvula, que son piezas muy delicadas. Si nosotros tenemos la mala suerte de tener un accidente y le pega, vamos a romper el motor y bueno, va a ser lo más costoso de reparar. Por más que tengamos mataperro, defensa, lo que le querramos poner, ante un accidente fuerte está muy expuesto. Y por otro lado, lo otro que tiene es que, si bien tienen tipos de disipadores para que no te mande todo el calor a los pies, uno va con los pies atrás de los cilindros, y a menos que lleve botas bastante aisladas, si uno quiere ir en el verano con un calzado medio abierto, va a mandarte todo el calor directo. Distinto a que si tuviésemos el motor en línea, refrigerado por agua totalmente y no por aire y agua, que se puede canalizar mucho mejor y puede salir por algún lugar donde el piloto no lo sienta. Algo parecido pasa con el motor de las Moto Guzzi, que es en B, de manera longitudinal. Otra cosa hiper rara, que también hemos hablado mucho sobre ese motor, que es muy interesante. Ese también, que le interesa la ingeniería, es muy interesante y raro también, porque también usa cardan, como en este caso, que es otra de las cosas raras de esta moto. Así que bueno, pero bueno, para no irnos demasiado por las ramas y concluir un poco en lo que se trata este motor, realmente es un motor súper interesante que ahora se ha puesto al día con el Shift Cam para nivelarse un poco con la multiestrada que tiene el sistema de variación también de apertura de las válvulas de admisión, con su propio nombre y demás, y es diferente, que también lo hemos explicado, pero bueno, básicamente el concepto y
y lo que queríamos hablar de este motor es esto. Así que de esta manera concluimos con el video. Si querés saber algún detalle técnico más o te interesa alguna otra moto, nosotros con mucho gusto, nos gusta mucho hablar sobre los sistemas, los mecanismos de la ingeniería de las motos, que es lo que realmente nos apasiona. Así que de esta manera concluimos con el informe y bueno, nos vemos en el próximo video.